Bueno, muchas gracias. Primero que nada, para mí es un placer estar acá y compartir algunas de las experiencias que como programador he tenido con el lenguaje Rust. Más que un taller o una explicación detallada del lenguaje, lo que quiero es darle una visión general de lo que es el corazón de todo lo que sostiene Polkadot. A priori, pues yo he programado con varios lenguajes, Java en su versión 1.0, Python, Scala para la parte de Big Data, pero cuando yo me topo con Rust, el rendimiento sobresale. Es como trabajar con C, pero un poquito más de alto nivel. Y es lo que me parece muy atractivo del lenguaje. Entonces, mi visión acá es un poco darle algunas generalidades de cómo yo introducirme al mundo de Rust. Hay algunas cosas que yo incluso puedo hacer sin instalar algo en mi máquina. Ya existen algunos playgrounds donde yo puedo probar código, hacer cosas y ya introducirnos en los conceptos básicos. Yo voy a tratar en la presentación, para no hacerla tan larga, al final hay un concepto que es clave en Rust y es lo que se llama el concepto de ownership, el concepto de préstamo, que son claves para entender cómo funciona el lenguaje. ¿Okay? Entonces voy a tratar de dar, no es un concepto, digamos, tan sencillo, o la curva de aprendizaje de Rust no es tan rápido como queremos, pero cuando nosotros llegamos a conocerlo, a entender esos conceptos que él maneja, pues todo se hace muy fácil. Ya ver un código de Polkadot, ver un template, se hace mucho más sencillo. Hacer un contrato inteligente en Ink, que es la máquina de contrato inteligente que ya viene con Polkadot, pues también va a ser muy sencillo. Y vamos a ir pues, viendo un poco esas recomendaciones. Primero, lo que siempre uno trata de plantear, yo creo que ya este concepto de que es el lenguaje, me interesa mucho esto, ¿no? Hay dos cosas que nos interesan de Polkadot con Rust. Uno, los palettes, con lo que yo puedo extender ese nodo, ese kit de desarrollo que viene con Polkadot. Eso se llama palette y todo esto lo extiendo utilizando este lenguaje. Si yo quiero instalar un palette adicional de contrato inteligente, pues ya tengo una opción que se llama Ink. Lo instalo, con ese lenguaje ya yo puedo programar contratos inteligentes. Y ese Ink es Rust. Es un Rust como simplificado para hacer operaciones simplemente de contratos inteligentes. Algunas cosas interesantes del lenguaje. Muy sensible acá esto. Creador de Linus Torvalds. Eso fue ahorita, se tomó desde Register, bueno, esta es la fecha, junio. Se está llegando al punto en que muy pronto realmente lo tendremos fusionado en el núcleo de Linux. Ya creo que hace un par de semanas ya se habló de que ya existe un primer soporte del último kernel al lenguaje. O sea, imaginemos hacer drivers, ya no con C, sino con Rust. Hacer cosas del kernel ya con Rust y no con C. Y eso tiene muchas ventajas, el manejo de memoria, lo vamos a ver. Todas esas complejidades asociadas con los apuntadores que nos daban dolores de cabeza a los programadores de C, pues ya con Rust, con unas simples reglas que ya él tiene, pues se simplifica. Algo que me parece también muy interesante, la incorporación de Rust en Meta. Ya también habla Microsoft de que los nuevos proyectos también se manejen, se piense, cuando se habla de rendimiento y todo este tema, se piense en Rust. Y bueno, ya lo vemos el rendimiento de las máquinas, de los nodos en Polkadot que está soportado este lenguaje, pues ya vemos todo ese avance. ¿Dónde viene la ola? Entonces tenemos que prepararnos para ello. Otros elementos importantes. Aquí recogí algunas compañías que la usan, careerkarma.com, Coursera, Discord, bueno, ya están pensando en el lenguaje. Ya no es algo lo que sí se habla ahora es de la curva de aprendizaje.
que es cómo masifico el uso del lenguaje, cómo hacerlo más fácil de trabajar, porque en principio no lo es. Pero ojo, eso no indica que trabajar, yo cuando comparo C y comparo ROS, pues la curva de aprendizaje en ROS es mucho más rápida. Algunos sueldos, algunos salarios tomados de Webstreet, donde se ve un incremento en todo este tema de los programadores. Ya como programadores también nos interesaría, desde el punto de vista comercial, aprenderlo. Bueno, los números hablan por sí mismos, y esta es la fuente. Algunas ya características puntuales del lenguaje, para ya entonces ver un poco de cómo se instala, de cómo es ese hola mundo, de cómo, lo típico de los lenguajes, cómo es una función acá, el if, todas estas estructuras, vamos a ver que es similar. O sea, conocer un lenguaje tradicional y agarrar ROS tampoco va a ser algo supremamente traumático. Algunos elementos. ROS permite controlar el rendimiento y consumo de recursos de los programas y bibliotecas escritos en el lenguaje del mismo nivel de C y C++. Estamos hablando del mismo nivel, pero programando a un mucho más alto nivel. Ya ROS incluye 3 herramientas clave. El compilador, hay una herramienta que se llama Cargo, que es como el gestor de paquetes de ROS, y ya incluso ya tenemos muchos plugins integrados al tradicional Visual Studio Code, que todo programador pues lo usa, donde tiene muchos plugins ya para facilitar el trabajo. Yo por lo menos, ya vamos a ver algunos de los que recomiendo en la experiencia que he adquirido en el lenguaje. Instalación y configuración. Bueno, antes de instalar y configurar, yo quiero tener una experiencia inicial. Aquí tengo un playground donde yo me accedo a esa dirección, se me presenta un ambiente integrado, completamente web, y ya yo puedo ir probando cada una de estas sentencias que puedo ir, que quiero probar. Esto es tan sencillo como que yo aquí coloco el código y aquí abajo tengo las respuestas, tengo los mensajes, tengo los resultados de mi proceso de compilación o de ejecución. Otra cosa que yo, si no queremos incluso instalar por los temas esto de, tengo que actualizar librería, tengo que, si en caso de Windows, tengo que instalar el key de C++ adicional que trae el .NET, etc. Otra opción es utilizar o descargar una imagen de Docker, y ese Docker te permite a ti montar un ambiente Jupyter, lo que programan en Python, en Big Data, en Scala. Bueno, es una herramienta web donde yo también puedo ir probando mi código. Algo muy similar a esto. ¿Ok? Donde yo tengo, pero ya esto corre en mi máquina. Ya puedo tener control de mis recursos. Esto sirve para probar cosas sencillas de manejo de ownership, de memoria, de todas estas cosas que son inicialmente muy importantes para adquirir la destreza en el lenguaje. Bueno, aquí está el típico, el Hello World, que siempre vemos en todos lados, y la respuesta es un ambiente negro. Aquí puedo probar algunas sentencias de asignación. La idea es un poco hacer esto más interactivo, pero las limitaciones pues un poquito no los impiden. Ahí está donde se instala. Vamos a roslang.org. Descargo. Generalmente tengo 2 opciones. En el caso de Linux, un .def que yo instalo. En el caso de Windows, un .exe que me permite unos prerequisitos, como por ejemplo algunos componentes adicionales que vienen con el trabajo, con la programación tradicional que hacemos en .NET. Por ejemplo, el runtime, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí ya tenemos todos los elementos que podemos utilizar para este proceso. Hay una cosa interesante, como cualquier lenguaje de programación, que es la configuración de las variables de entorno. Está muy documentado, muy bien explicado, todos los pasos que tenemos que hacer, tanto para un ambiente como para otro. Yo particularmente trabajo en ambos, pero los requerimientos para instalar cosas son menores en Linux. Yo particularmente trabajo con Debian. Y bueno, el tradicional Visual Studio Code, que lo usamos para programar en JavaScript, en Python. Bueno, aquí lo que tenemos que es simplemente instalar todo este ambiente que hemos descargado de la página y agregarle
un plugin. Este plugin es el que yo recomiendo, se llama ROS Analyzer. ¿Por qué? Esto es tan sencillo como que el plugin, tú haces un programa y él detecta los fragmentos de código que son ejecutables, tú le das clic y empieza a ejecutar solamente esa parte. Entonces, cuando ya tú tienes en ROS lo que se llama múltiples entornos de ejecución, ambientes de ejecución, eso facilita mucho el trabajo. Entonces, ese es uno de los elementos que podemos utilizar. El primer programa en ROS, hola mundo, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Aquí hay unos elementos particulares. ¿Cómo declaro una función? Hay una función main, y esa función main empiezo yo a descargar o a llamar todo el conjunto de funcionalidades de código que me interesa. Hay una cosa muy interesante que hay una página, hay un repositorio que se llama crate.io, donde usted puede buscar una cantidad completísima de distintos tipos de librerías que podemos utilizar para programar. La clave aquí es cómo desde este entorno yo puedo usar ese código que está en la nube. Entonces, hay unas cosas interesantes que están metidos allí, que es un archivo que se llama el cargo.toml en cualquier proyecto ROS. Allí yo configuro, los que han trabajado con Node, el .json este que tiene todos los paquetes, es lo mismo. Aquí yo puedo agregar toda la cantidad de librerías que me interesa que se descargan automáticamente de este crate.io. Típicas librerías que se usan, la de serialización, la famosa librería SERD. SERD para JSON, SERD para CSV. Hay distintas, esa la vamos a ver, y sobre todo en Polkadot se ve mucho manejo de librerías de terceros. Hay una muy famosa que es la lib2pp, la lib-p2p, que es el que permite la comunicación peer-to-peer entre los nodos y el que permite el intercambio de datos pues, entre nodos que se están sincronizando. Bueno, algunas cosas que voy a pasar rápido. Datos primitivos, datos de 8 bits, 16 bits, 32. Aquí tenemos números con signo y números sin signo. Y aquí están las variedades. ¿Ok? Simplemente lo que tengo que identificar pues, en mi programa como cuál me conviene. Hay en este caso dos cosas particulares. Uno es cómo declarar la variable. El let, pero por defecto estas variables son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que no las puedo cambiar a lo largo de mi ejecución. Por defecto siempre es así. Esto tiene que cambiarse con una instrucción que se llama mut, por ejemplo, para hacer posible el cambio de todo este tipo de variables. Los arreglos, tradicionalmente los arreglos es un conjunto de elementos, existe un índice para declararlo, aquí no voy a caer en muchos detalles, voy a tocar algunas cosas puntuales que son muy particulares del lenguaje, como por ejemplo los slices, donde yo defino un arreglo, aquí empezamos a ver un carácter que es el asperson. ¿Qué significa eso? Ahí empezamos a ver un concepto que es el préstamo. Como A es el dueño de esos datos, A está prestando un conjunto de elementos que él tiene a una variable que se llama complete. Pero aquí tengo unas expresiones, por lo menos ese 2 puntos, que estoy indicando algo. Que estoy indicando que voy a prestarle todos los elementos de A, por ejemplo, a una variable que se llama complete. Igual pasa acá, desde 1 hasta 4. Eso también es muy común verlo en Python, este conjunto de lenguajes donde utilizo mucho este tipo de expresiones para facilitar el manejo de ese conjunto de datos que voy a tener, por ejemplo, en un arreglo. Hay estructuras adicionales a los arreglos, mucho más potentes, como los vectores, como los hash map. Clave para nosotros trabajar con contratos inteligentes, entender muy bien cómo funcionan los hash maps. Cuando usted ve un palette, lo primero que ve un código, algo que se llama hash map storage. Es un mapeo de un conjunto de datos en la cadena que se representa como un mapa. Pero hay mapas dobles, en Polkadot, hay mapas incluso n-dimensionales, por ejemplo. Entonces, ¿qué es clave allí?
entender los slides, entender cómo acceder distintos elementos de esos mapas que estoy allí declarando para poder hacer una manipulación más sencilla dentro de los programas que estamos construyendo. El concepto de tuplas también me parece estupendo, que es que yo puedo declarar conjunto de datos, pero sin un nombre de una estructura específica. Lo que me interesa simplemente es conocer un elemento particular de esa tupla. Por ejemplo, si ustedes ven la primera declaración, let x, estoy declarando una variable que se llama x, y es una tupla que tiene dos elementos. Fíjense que son tipos distintos. Tengo, el primero es un número y el segundo, que puede ser por defecto en ROS, cuando es un número siempre se declara U32. Y tengo allí un string, ¿ok? Una cadena de caracteres. Pero también porque cuando veamos la documentación hay una diferenciación. Cadenas de longitud fija y cadenas de longitud variable. Las cadenas de longitud fija son cuando ustedes consigan str. Las cadenas de longitud variable son cadenas que tienen el nombre string. Y es un objeto, bueno, no es un objeto, porque es otra discusión. Se habla de que ROS, uno dice que es orientado a objeto, otro dice que no. Pero cuando uno va al término puritano, conceptual, puro, de lo que orienta ese objeto, ROS no lo es. Pero sí tiene muchos elementos muy potentes que pueden servir para representar ciertos conceptos de orientación a objeto. Por lo menos herencia, polimorfismo, que eso es clave para programar. Es lo que más usamos dentro de nuestros programas. Bueno, entonces, hay un tipo que se llama string, string, que son para manejar cadenas de longitud variable, por ejemplo. Y tiene otro comportamiento en cuanto a la manipulación de los datos que él controla. Si ustedes ven el siguiente, son tipos, aquí está el concepto otra vez de declaración. Aquí fíjense que hay dos puntos. Quiere decir que estoy declarando, fíjense cómo lo puedo hacer de las dos maneras. Él también detecta los tipos de datos que estoy proponiendo dentro de la aclaración de la variable. En el segundo caso estoy siendo muy explícito y diciendo, el primer elemento de la tupla es I32 y el segundo es una referencia a una cadena. En este caso, un string, por supuesto, un str. Interesantísimo el caso, creo que es esta que está aquí, me parece estupendo. Fíjense esta, de las cosas más poderosas de ROS. Defino una tupla con tres componentes, X, Y y Z. ¿Lo ven? Y lo igualo a una variable, a una expresión de tupla, que está compuesto por 1, 2 y 3. Automáticamente, ya ROS hace la integración X con 1, Y con 2, Z con 3. Y cuando esto lo comparamos con una expresión que se llama el match, también que tenemos que estudiarla mucho dentro de nuestro aprendizaje, porque las comparaciones se hacen mucho más sencillas, el procesamiento de errores se hace mucho más sencillo utilizando este tipo de expresiones. Son muchas cosas, trato de darles algunos tips y tampoco hacer esto tan largo para que podamos irnos a todos a almorzar. ¿Ok? Seguimos. Otro caso interesante, ¿cómo accedo los elementos de esa tupla? Declaré una tupla 1, 2 y 3. ¿Ok? ¿Y aquí cómo accedo el elemento 0? Punto 0, punto 1, punto 2. Cada uno de los elementos de la tupla se lo puedo acceder con el punto. Punto y el número del índice que quiero acceder. Bueno, esto es la estructura selectiva. Podemos dar una vista muy similar. No hay mucho que... Lo que programamos, pues el mismo if. ¿Qué particularidad? Este se parece mucho al if de Java, con la diferencia que en Java es obligatorio los paréntesis, pero es la misma representación. Aquí están los operadores equivalentes. ¿A qué se les parece esto? Sí, igual. Java, igual.
O sea, que tenemos allí como lo mejor de cada uno de esos lenguajes lo hemos incorporado en algo que es muy eficiente. Y que nosotros, como estudiantes de posgrado, deberíamos estar muy contentos porque fue el lenguaje más indicado para garantizar esa escalabilidad que tanto se ha hablado a lo largo de la... Además de, bueno, la escalabilidad que tiene que ver con muchas cosas, pero es un problema menos que tengo en el código, esa eficiencia con que se está manejando. Bueno, los operadores, este es el ley infinidad, no creo que haya... Voy a buscarles aquí otro caso interesante. El loop, estos son los loops infinitos. Igual, ¿cómo salgo de un loop infinito? Con un break, utilizando una expresión lógica. Diferencia, similar, no hay nada que... Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosita? Tenemos el while. ¿Qué otro? Vamos a ver, otro que me interese que veamos. Funciones. Esto me parece, aquí hay dos variantes muy importantes. Lo que es la declaración de la función y lo que son los closures, que son funciones abreviadas que puedo utilizar en mi programa. A mí me gustan mucho los closures porque le permite ahorrar mucho código y hacer incluso el código mucho más bonito, más vistoso, más leíble. Lo típico, fíjense que hemos visto el 2 puntos, let variable 2 puntos, ¿qué estoy diciendo? Declaro la variable de tal tipo. ¿Cuáles son los tipos? Los que vimos, binarios, numéricos con signos y signos, cadena, arreglos y todo lo que se derive de esos datos primarios. Por eso se llama primarios, porque a partir de ellos genero toda una variedad, como los mapas, como los vectores, un conjunto de elementos con que podemos construir mejores programas. Fíjense la diferencia. Esta función no devuelve valores. Se ve claramente que no hay un retorno. Recuérdense que las funciones pueden devolver. Bueno, por teoría, las funciones siempre devuelven un valor. Pero, por ejemplo, en el caso de C, de Java, y también en el caso de ROS, hay funciones que no devuelven nada. Un void, vacío, no hay nada. Simplemente, sin indicarlo, ya estoy expresando en el lenguaje que esa función no tiene retorno. ¿Qué pasa cuando retorna un valor? Es lo que viene. Se me volvió ahí está. Es esa flechita mayor. ¿A qué se les parece ese símbolo? A mí se me parece mucho a PHP en algunas cosas también, que tiene algunos tipos de ese tipo de expresiones. Pero lo que estoy ahora aquí representando es que retorna un tipo de valor i32. ¿En qué momento se retorna? Es la última instrucción ejecutable de ese bloque. Ya él lo detecta, y bueno, eso es lo que estamos expresando como programador. Sin embargo, también yo puedo hacer una expresión, un retorno obligatorio, explícito, con la instrucción return. Los closures. Funciones, no creo que haya... Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita de esas funciones? Y por eso estoy avanzando un poco más rápido. Porque viene el concepto ahora de ownership, propietario, y de préstamo. Y eso también se expresa en los parámetros de esas funciones que estamos declarando, incluso de los closures también. Fíjense esta expresión. Estoy definiendo un closure que se llama suma 1, algo doble pipe, y entre ellos va el parámetro que recibe el closure. Y después, a continuación, ¿qué voy a hacer con esos parámetros que estoy definiendo allá? Y fíjense que después ese suma 1 lo llamo directamente en la forma de función. Me parece muy poderoso también ese concepto de programación funcional, que también está incluido en el lenguaje. Un poquito más complejidad. Aquí porque este closure tiene una sola línea, pero ¿qué pasa cuando ese closure tiene múltiples parámetros
múltiples líneas, múltiples instrucciones. Bueno, toca utilizar la llave, como también hemos visto, la llave que abre y cierra, se utilizan para el while, se utiliza para indicar inicio y fin de una instrucción if, etc. Bueno, también lo estamos haciendo para un closure, también lo hacemos para la función. Esto es igual a Java, a C. Interesante, declaro igual, establezco mi ejecución, con ese suma 2, un valor, y bueno, continúa el programa. Algo interesante, ¿nos han notado algunos que tienen aquí un signo de admiración? Es un concepto que se llama macro. Polkadot está lleno de macros. La que han programado algún contrato inteligente, algo que se llama ensure algo. Garantice antes de la ejecución que se cumplan ciertas condiciones. Si esa condición no se cumple, automáticamente el contrato inteligente se aborta. Y si ustedes ven, esa instrucción, ese contrato inteligente, lo que han trabajado, tiene siempre un signo de admiración. Entonces, Polkadot está lleno de macros. Es un concepto, hacer una macro tampoco es sencilla, pero sí debemos entender que cuando estamos llamando eso con el signo de admiración, es una macro. Tenemos macros para formatear, tradicionalmente en el lenguaje, macros para imprimir. Bueno, en Polkadot tenemos incluso una para debuguear, se llama DBG, signo de admiración, y ahí puedo mostrar todo por pantalla lo que ocurre en el contrato inteligente o que ocurre en el Padlet. Voy al concepto, voy a tratar de hacerlo un poco, porque este es el concepto más importante del lenguaje, que nos puede dar mucho dolor de cabeza. Porque resulta ser que dentro del análisis que hace el compilador, él se da cuenta que si yo como programador no tomo las consideraciones adecuadas, puedo utilizar una variable que está invalidada en algún punto del programa. Pero después de 500 instrucciones, él dice, no, tal variable fue prestada. ¿Y dónde está? Tengo que ir hacia arriba, ver dónde ocurrió este problema, donde yo soy el dueño de la variable en un principio, pero ya después el control se lo entrego a otra variable. Y cuando trato de referenciar la variable 1, y esa variable 1 quedó completamente invalidada. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense este. Ya va, pero vamos a hablar de los ámbitos. El ámbito, antes de un poquito entrar en ese detalle, la misma llave, pero esta llave lo que indica es que hay un fragmento de ejecución y todo lo que ocurre allí es como un ambiente privado, que una vez que termina, se liberan todos los recursos que se reservaron en ese momento y ya no están disponibles. Ok, vamos con este caso, aquí está el caso. Declaro una variable X y lo hago con una cadena variable, string. ¿Se acuerdan que aquel era str? Este es string. Y lo inicializo a través de este procedimiento, de esa función que se llama from, y le coloco esa cadena, try. Y hago una asignación. Ahora, y tiene el valor de X. Pero entonces, ¿qué pasó con X? ¿Qué pasó con el valor que tenía X? X perdió la propiedad sobre ese valor. Por eso, cuando yo trato de imprimir X en esta línea, Ross dice, ya ese X ya no está disponible. Entonces, esa regla te permite a ti controlar cómo va fluyendo el control de la variable y los datos de esa variable a lo largo de tu programa. Por eso es muy importante controlarlo y saber cómo utilizarlo. Voy a un caso más para ya ir terminando. Cuando llamo una función, fíjense, tengo una función, una variable s y una función que se llama cal. Pero ahora cal recibe un parámetro que se llama s, pero tiene
el asperson. ¿Qué quiere decir eso? Que esa función está recibiendo ahora una variable prestada. El asperson significa yo te doy la variable, pero en préstamo. La puedes usar, pero en préstamo. Cuando ya tú termines tu ejecución, ya ese recurso se devuelve al dueño anterior. ¿Qué les parece? Es un concepto que tú, como programador, tú puedes ir controlando mejor el flujo de cómo va cambiando tu variable en tus programas. Y esto también puede complicarse un poco más porque puede ser asperson mut. Quiere decir que es una variable en préstamo que puede cambiar. Porque el mut, dentro de ROS, es una palabra clave utilizada en el momento de declarar variable para establecer que la variable puede cambiar en ese ciclo de vida. Este caso es muy interesante porque ahora estoy utilizando otro operador que es el asterisco. El asperson, muy parecido a C, presta la variable. Pero, ojo, algo muy importante. Dentro de la documentación de ROS, usted no ve que diga, como lo decíamos en C, la dirección, el contenido. Tratan de evitarlo como para quitar un poco esa barrera que tenemos con el C. Pero creo que funciona muy parecido. Claro, el concepto de préstamo no, pero este concepto del asperson y del asterisco sí. Fíjense este interesante caso. Esto es muy ilustrativo, muy pedagógico para que veamos el tema del lenguaje. Declaro una variable mutable, fíjense, ahí está el mutable, puede cambiar. X igual 5. Le presto a Y una referencia mutable a X, es decir, Y puede cambiar, pero tiene una referencia. Y si ustedes ven, mutable es un número. Mutable es un 5, pero y 5, como les comentaba, que por defecto las variables en ROS son de tipo numérico y 32. ¿Qué pasa? Pero aquí está un asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Ahí viene un concepto más de ROS, que es el stack y el heap, que no lo quise tocar aquí por lo corto del tiempo, pero que básicamente lo que dice es, cuando yo tengo variables de longitud conocida, un número de 8 bits, de 8 bytes, perdón, de 2 bytes, siempre va a tener el mismo espacio reservado, siempre. Eso no va a cambiar en el tiempo. ¿Qué pasa? Ya para cuestiones de rendimiento, esa variable no va a cualquier sitio de la memoria, va a un sitio de la memoria muy rápido, que se llama el stack. Y cuando las variables yo no le conozco mucho la longitud, un string variable, un vector, esa variable va ahora a otro sitio que se llama el heap, que es mucho más lento, que hay que organizarla, X, Y, Z, temas de rendimiento. ¿Qué estoy diciendo aquí? Como esta variable, lo que tengo es la referencia, yo quiero incrementarla, pero ahí realmente tengo una dirección. ¿Qué hago? Asterisco, contenido de la variable es igual a la variable más un incrementador, ¿no? Entonces, ese concepto, y fíjense que está dentro de un ámbito. Abre una flechita, una llave y cierra llave. Ya para ir cerrando, y no hacer esto tan pesado, quería que vieran este caso, que es un string. Fíjense este caso, y ya terminamos. Define una variable S, fíjense, mutable. Le inicializo con el valor ROS. Es un string de longitud variable. Se guarda en el heap. Y se lo presto a la función que se llama modificar string. Pero ¿cómo defino modificar string? Es una referencia a un string, pero que también puede cambiar. ¿Qué significa que puede cambiar? Que dentro de esa función, ese valor inicial que tenía puede ser alterado. ¿Y cómo puede ser alterado?
con una función dentro del string que se llama pushStr, que es un concat. Es concatenar. Entonces, ¿qué estoy probando acá? Otra cosa interesante, ¿ven algún return? No, ¿verdad? ¿Ven alguna? ¿Qué se asume allí? Que como esto es una referencia mutable a un string, aquí cambió y el cambio se extiende a quien llamó esa función inicialmente, que lo hicimos acá. Este concepto también es muy, muy interesante. Pero, ¿cuál es la diferencia de estos otros lenguajes? Que yo controlo el proceso. Cuando usted trabaja con Python, usted declara todos los parámetros, coma, sin tipo. Y después cuando no les cuadran los números, hay un tipo de eso que se declaró mal, una variable que viene en una base de datos se interpretó de otra forma y los resultados son, en algunos casos, incorrectos. Aquí estoy controlando todo. Y eso es lo más importante que debemos tomar en consideración dentro del programa, de esta programación en ROS. Bueno, para no hacer esto más largo, algunas características que vimos y bueno, muy agradecido por la oportunidad. Hola. Gracias, Ramón. Gracias por la explicación. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿Sí? Disculpa. Bueno, tengo varias preguntas. Una es, en Rust nosotros podemos utilizar muchas librerías, ¿no? Entonces, ¿todas librerías están soportadas en Polkadot? ¿O hay alguna lista de esto soporto, esto no soporto? Hay una, ahora tenemos, cuando tú te descargas el software de Polkadot, hay una carpeta que se llama Runtime. Y en Runtime hay un archivo que se llama cargo TOML. Cuando tú abres ese archivo, te das cuenta de todas las librerías que estamos utilizando en ese nodo Polkadot y las versiones. Cuando incluso tú ves código distinto, una versión 3, ahora tenemos la 4dev, que es la última que está en desarrollo, tú ves que hay variaciones muy pequeñas en las versiones. Eso garantiza que también el comportamiento se va a poder mantener en el tiempo. Típico que vamos a usar. Bueno, otra cosa importante. Si nosotros desarrollamos nuestros pallets, y lo podemos hacer, esos pallets también podemos utilizar esos credits que están allí. Pero hay limitaciones. Por ejemplo, manejar string en un pallet, un dolor de cabeza. Los strings. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la documentación, se asume que como esto es algo se va a usar en muchos sitios y estás guardando información binaria en la cadena, ¿cómo interpretas el string? ¿Cómo interpretarlo con un byte por dígito o con 2 bytes por carácter? Por ejemplo, data que pertenezca a un idioma con un amplio set de caracteres como, no sé, el chino o el japonés, donde yo necesito 2 bytes, por ejemplo, para representar un carácter. Eso, por ejemplo, tendríamos que recurrir a otro tipo de librería para manipular. Pero está documentado en ese archivo, lo puedes ver y ahí está todo. Todo lo que está usando en ese instante y la versión. Y otra pregunta es, tú programas tu smart contract y entonces para desplegarlo en Polkadot, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es el proceso? El proceso es el siguiente. Un smart contract, por ejemplo, si estamos hablando de Inc., yo puedo hablar de Inc., que es el que, porque ahora con la que puedo tener varias máquinas EVM corriendo en la misma cadena de Polkadot, como Moonbeam, como otras más. Moonbeam es la que más ha sonado, ¿no? Creo. La opción que viene por default es trabajar con Inc. ¿Pero qué es Inc? Una versión simplificada de ROS. Pero cuando tú ves un programa de Smart Contract de Inc., está segmentado en secciones muy claras. Manejo de almacenaje, manejo de estructuras, manejo de inicialización, manejo de eventos y de mensajes. Y ahí prácticamente estamos corriendo esa Smart Contract en una versión
de int que está corriendo en ese nodo, nosotros no podemos cambiar librerías allí. Esa es la diferencia. Yo tengo que utilizar lo que me pone en disposición la plataforma, que es almacenaje, control de control estricto de balance, cómo se cambian los valores, donde se genera una transacción y si la transacción falla yo devuelvo, por ejemplo, y eso lo permite la plataforma. Entonces, ese tipo de cosas son las que están contempladas allá. ¿Cómo es el proceso? Tú desarrollas tu archivo en Rust, igual lib, creas un proyecto y a cargo le instalas un plugin que se llama contract. Se le instala, le dice cargo, contract, el nombre del programa y él te genera 3 archivos. Uno que se llama metadata, uno que se llama wasp, no recuerdo, y otro más, no recuerdo ahorita el otro. Eso, señores, se lo sube a la consola de Smart Contract que tiene Polkadot. Y resuelto, ya te pones a correr el Smart Contract. Pero primero Rust. Sí, lo entendí. Y última pregunta por tema de, ya con el C, por ejemplo, tú te montas en Linux, ya fuera de Polkadot, te montas en Linux y arrancas una aplicación en C, puedes interactuar entre 2 aplicaciones mediante unos eventos por memoria. Ya, si una aplicación deja permisos a otra, entonces de esta manera podrías interactuar. En Rust yo entiendo que también debería ser posible, pero en el Polkadot, si tú creas un smart contract, ¿podrías acceder a memoria de otro smart contract o tienes que hacer peticiones como llamadas? No, hay que hacer peticiones, hay que hacer, ellos tienen una forma de hecho cuando tú te metes en el GitHub de Inc, hay un ejemplo que se llama Reference o Call Other Contract, y está un ejemplo donde está ese contrato llamando a otro, en el nivel de Smart Contract. A nivel de librería, no he verificado cómo la interoperabilidad entre cosas que, bueno, entre C nativo con lo que hagan en Rust. Rust sí utiliza librería de C, los .lib que están lo puedes hacer, pero en vía contraria no lo sé. Ahora, también sí sé que con Python, por ejemplo, que yo también soy programador de Python, puedes utilizar código Rust con ciertas cosas que existen. Y eso también te da mucha facilidad porque siendo un lenguaje de muy alto nivel como Python, programar cosas, elementos y utilizar librerías que ya existen, por ejemplo en Rust, que están garantizadas con rendimiento, pues da muchas ventajas. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, vamos a comer y Pues, retomamos a las 3. Gracias.